Hola chicos, ahora les da la bienvenida a Phoebe y vamos a arrancarnos el día de hoy con el tema de inflamación. Si ustedes recuerdan, la inflamación es parte de la inmunidad innata y por lo tanto va a tener que ver mucho de jugar un papel muy importante en la defensa contra la entrada de microorganismos por cualquiera de las vías de entrada que conocemos, la respiratoria, el tracto digestivo, el tracto genitourinario. Bueno, ¿qué es la finalidad o cuál es la finalidad última de la inflamación? Bueno, llamar a una serie de células que van a montar una respuesta inmune innata contra algo que reconocen como extraño. Y ese algo puede ser desde un microorganismo hasta una astillita que generalmente nos podemos enterrar y pasa a través de nuestra piel, ¿sí? Entonces, este proceso inflamatorio, por principio de cuentas, lo que va a hacer es que una vez que la bacteria, el microorganismo en cuestión penetra la piel, en el caso de que sea a través de piel, y llegue a un sitio donde se va a encontrar en primer lugar a las células dendríticas y en segundo lugar a una serie de células profesionales de la fagocitosis, como es el caso de los macrófagos, se va a desencadenar una serie de llamadas a otras células que van a producir un proceso inflamatorio y que van a impedir que ese microorganismo siga avanzando. Entonces, en este proceso de inflamación, lo primero que vamos a tener es el reconocimiento de aquel ente extraño. Y ese reconocimiento generalmente está dado porque el microorganismo va a tener PAMs, que si ustedes recuerdan son los patrones moleculares asociados a la patogenicidad. Entonces, estos son reconocidos por las células fagocíticas y por las células dendríticas que están ahí presentes y se va a dar un fenómeno de activación de mecanismos de la inmunidad innata como es la fagocitosis y de activación de la respuesta inflamatoria. También aquí va a estar participando el complemento que ya habíamos visto en sesiones anteriores, juega un papel importantísimo como parte también de esa inmunidad innata. Y una vez que se da el proceso inflamatorio, delimitamos también así el sitio donde se encuentra el microorganismo que nos está invadiendo. Bueno, entonces este proceso inflamatorio va a estar mediado por una serie de moléculas que tienen actividad sobre el endotelio vascular y también actividad quimiotáctica. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de este proceso inflamatorio? Bueno, la inflamación como tal se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde el primer siglo después de Cristo. Celsus, que no era médico sino un físico romano, él decía que la inflamación se caracterizaba por rubor, tumor, calor, dolor y finalmente se le adicionó pérdida de la función. Rubor es enrojecimiento, tumor es el agrandecimiento que se da, calor es la elevación de la temperatura, dolor, pues todos sabemos que es una sensación que se da en torno a esta pérdida también ya de la función de esa área. Bueno, ahora esta respuesta inflamatoria desencadena un proceso en el cual se mandan señales al endotelio vascular. Y algo de lo que vemos generalmente es una vasodilatación. ¿En qué consiste? En un incremento en el diámetro de esos vasos sanguíneos, hay eritema y hay incremento en la temperatura. Pero también aumenta la permeabilidad de esos vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué finalidad tiene todos estos fenómenos? El que puedan salir de torrentes sanguíneos células con actividad fagocítica y células que están involucradas muy directamente con el proceso inflamatorio. Una vez que salen,
van a llegar hasta el sitio donde se encuentra el microorganismo reconocido como extraño. Bueno, en muchos de los procesos inflamatorios vamos a ver que van a participar fagocitos, llevando a cabo la fagocitosis, y que algunas de estas células fagocíticas puede que mueran en el proceso de la fagocitosis. Y durante ese proceso también se pueden liberar enzimas líticas y se pueden dañar las células aledañas, ¿verdad? Y esta acumulación de células muertas, de material producto de esta fagocitosis, va a dar origen a lo que nosotros conocemos como pus, ¿no? A todos nos ha pasado en una época de nuestra vida que tenemos un barrito, y en el barrito generalmente tenemos un proceso inflamatorio y también tenemos material purulento. Ahora, ¿cómo se va a dar ese proceso inflamatorio? Nosotros decíamos que el endotelio vascular es lisito, ¿sí? O sea, cuando uno es un bebé es un endotelio lisito completamente. Y va a estar en esas células del endotelio vascular, se pueden expresar ciertas moléculas de señalización. Ahora, ¿qué moléculas de señalización se van a expresar? Bueno, debido a ese proceso de fagocitosis que ya hemos visto, se induce la síntesis de algunas citocinas. Es el caso de citocinas que tienen actividad sobre el endotelio vascular. Por ejemplo, la interleucina 8 y la interleucina 1, la interleucina 6, se producen durante ese proceso fagocítico, y lo que va a suceder es que sobre esa célula del endotelio vascular van a llevar mensajes para que se expresen ciertas moléculas. Y ustedes recuerdan generalmente de su curso de biología celular, estaban las familias de las CAM, ICAM, BCAM, la selectina E, por ejemplo. Estas moléculas se expresarán en ese endotelio vascular que estaba todo lisito y perfectamente plano, y estas moléculas van a estar interaccionando ¿con quién? Van a estar interaccionando con moléculas también de superficie de las células fagocíticas o con actividad fagocítica, como los polimorfos nucleares, que van a estar corriendo o transportándose en el torrente sanguíneo. ¿Y de qué van a servir? Van a servir de freno, es decir, van a frenar a esas células fagocíticas. Hagan de cuenta que es como un auto que va a 200 kilómetros por hora. Bueno, si se encuentra un tope en el camino, tiene que frenar. Ese tope son estas, las selectinas y la familia de las CAM. Y una vez que estas interaccionan con la integrina, con algunos residuos tipo mucina de esos polimorfos nucleares, los frenan. Son el tope que los frena. Ese fenómeno comienza con el nombre llamado rolling, es decir, ese fenómeno de frenado. Luego viene un fenómeno de activación, de adhesión de estas células que van en torrente sanguíneo, y luego finalmente el último paso, que es la diapéresis, que es la salida del torrente sanguíneo de estas células, ¿verdad? Bueno, entonces esta fotografía nos muestra eso, el fenómeno de rolling que se está dando en los linfocitos y se da también en algunos polimorfos nucleares. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo precisamente lo que acabamos de decir, la expresión de BCAM y CAM de algunas selectinas y de su interacción con algunas moléculas de la superficie del polimorfo nuclear. ¿Quiénes son quienes indujeron la expresión de estas moléculas? Algunas citocinas como interleucina 8, como interleucina 1, 6, que está siendo producida por este fagocito, por este macrófago, en el momento que se está llevando a cabo la fagocitosis. Al mismo tiempo que se está llevando a cabo la fagocitosis, acuérdense que el fagocito no es soberbio, el fagocito es abusado, sabe que en una de esas va a perder la batalla y entonces pide ayuda.
y su manera de pedir ayuda es a través de la secreción de ciertas citocinas que mandan mensaje al endotelio vascular, pero también el pedir ayuda a otros sistemas que están entrelazados en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, en la síntesis de algunas prostaglandinas y leucotrienos, o bien en algo que ya va más relacionado con la reparación del tejido, como es la activación en la reparación, ¿sí? Y entonces va a tener que ver también con la activación de fibrinógeno para producir fibrina, y va a tener que ver también con la activación de bradiquinina para seguir produciendo vasodilatación e incremento en la permeabilidad vascular, ¿sí? Al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, también se puede estar llevando a cabo la fijación de complemento. Esa fijación de complemento que no depende de un anticuerpo, generalmente es por la vía alternativa o la vía de las lectinas, que a su vez estará liberando componentes como C3A y C5A que van a tener actividad sobre otras células, por ejemplo, sobre los mastocitos, y van a favorecer la liberación de histamina y también la síntesis de lo que ya habíamos dicho, prostaglandinas y leucotrienos. De tarea se les va a quedar investigar sobre la activación en cuanto a la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos durante el proceso inflamatorio, ¿sí? Bueno, ahora, este fenómeno que acabamos de ver, aparentemente tan sencillo, va a tener implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque ese proceso inflamatorio va a ser una de las primeras barreras que van a impedir que el microorganismo llegue a otros sitios. Aunado a eso, recuerden que las células dendríticas van a estar haciendo la función de patrullaje. O sea, a ese foco inflamatorio llegarán también células dendríticas que fagocitarán a ese microorganismo, se lo llevarán a órganos linfoides y ahí se podrá dar inicio a la respuesta inmune adaptativa. ¿Ah? Bueno, ahora, ¿quiénes son mediadores de la inflamación? Bueno, ya estuvimos hablando de algunos de ellos. Dijimos que tenemos a las bradicininas, tenemos a la histamina, también es uno de los mediadores, pero también vamos a tener a algunos factores de la coagulación. Dijimos que ya más relacionados con el proceso de reparación, como es la activación de fibrina, ¿sí? Y que van a ayudar a delimitar el sitio en el cual se está llevando a cabo la inflamación. Bueno, pero al mismo tiempo, el fagocito, dijimos que está sintetizando interleucinas como 1, como la interleucina 6, y sobre todo estas citocinas van a actuar a nivel de hígado para inducir la síntesis de proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda son proteínas que van a favorecer, entre otras cosas, esa inmunidad innata, la van a ayudar, la van a apoyar, ¿sí? Esa respuesta de fase aguda es originada por ese proceso inflamatorio y generalmente es de tipo transitorio, o sea, desaparece después de que se controla la inflamación, se controla la proliferación del microorganismo y su invasión a otros sitios, y generalmente cuando ya está el proceso de reparación van a desaparecer, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pero, como decíamos, durante el proceso inflamatorio se va a dar la síntesis de proteínas de fase aguda que dan origen a una respuesta de fase aguda. Dijimos que son mediadas por citocinas, ¿sí? Y estas también van a tener que ver con cambios en la concentración plasmática de algunas proteínas. En esta respuesta de fase aguda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Generalmente signos y síntomas como fiebre, somnolencia, anorexia y cambios en la síntesis de algunas proteínas plasmáticas como la proteína selectiva, por ejemplo,
o síntesis alterada de algunas hormonas endocrinas, algunas de las cuales están mencionadas aquí. No vamos a ahondar en esto, vamos a platicar un poquito de esto cuando nos dé tiempo, esperemos que nos dé tiempo de hablar de la red neuroendocrino-inmunológica, pero generalmente durante ese proceso inflamatorio algunas de estas hormonas también se pueden ver alteradas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas proteínas de fase aguda que se van a alterar? La más conocida es la proteína C reactiva, la proteína amiloide del suero, generalmente son las que se alteran, ¿sí? Pero también no son las únicas, existen otras proteínas que tienen que ver con el complemento, la ferritina, y esta, acuérdense ahorita que está la pandemia del coronavirus, se ha utilizado como un marcador de un mal pronóstico, y esta ferritina es precisamente una proteína de fase aguda. ¿Qué hiciste, muñeco? Bueno, hubo problemas técnicos, ustedes disculparán, jóvenes, pero es para mantenerlos atentos, si no se me distraen. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que hay otras proteínas de fase aguda, como el complemento, algunas fracciones del complemento, como la ferritina, y aquí decíamos, ojo, esta ahora que se está presentando la pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2, se ha utilizado como un marcador de mal pronóstico. O sea, las personas que se eleva su ferritina a niveles muy altos son personas que pueden desencadenar en la muerte. La alfa-1 antitripsina, el fibrinógeno, la fibronectina, la aptoglobulina y la ceruloplasmina, entre otras, son proteínas de fase aguda, aunque la más conocida sea la proteína C reactiva. Bueno, ¿qué hace la proteína C reactiva? Influye en la inflamación, pero también en la reparación del tejido, porque manda las señales de que el tejido ya está limpio. Acuérdense que dijimos que la inflamación controla la proliferación del microorganismo, y cuando eso ya está limpiecito, ahora sí manda la señal de que ya hay que reparar ese tejido. Pero es como uno, primero barre y luego trapea, ¿vale? Entonces, barrer es el proceso inflamatorio, la trapeada ya es la reparación. Entonces, esa señal la está mandando la proteína C reactiva. Cuando esta disminuye en concentración, significa que el proceso ya va de salida y ya se puede reparar. Reconoce a algunos patógenos porque la proteína C reactiva puede interaccionar con ellos, activa el complemento, se enlaza a células fagocíticas y con eso favorece la fagocitosis, induce la producción de proteínas proinflamatorias, se enlaza con el sistema de la coagulación e inicia la coagulación, y tiene al final de todo esto un efecto neto antiinflamatorio. ¿Cuándo? Cuando manda la señal de que ya todo está bajo control, ya no hay ningún problema y ahora sí se puede reparar ese tejido, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva enlaza todo lo que estamos diciendo. La fagocitosis es el proceso clave. Ahí el fagocito empezará a sintetizar citocinas como interleucina 1, 6, TNF-alfa, que van a mandar señales al endotelio vascular. Este mismo proceso de fagocitosis va a llamar a factores del complemento que van a activarse y que van a actuar como sustancias quimiotácticas, ¿sí? Y por otro lado, dijimos, está enlazado con la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos directamente relacionados con el proceso inflamatorio y con la desgranulación de los mastocitos y la liberación de histamina, ¿sí? Dijimos que este proceso inflamatorio estaba asociado también a señales que estaban mandando ciertos sitios. Por ejemplo, el endotelio vascular, cuando tiene un daño, cuando se daña
y eso se puede dañar desde por la entrada de un microorganismo, por un traumatismo, va a activar al factor Hageman, por ejemplo, y va a tener un efecto sobre la cascada de la coagulación. También va a activar este factor Hageman a la precalicreína y va a activar al sistema fibrinolítico. Lo que nosotros vemos como producto de esta activación es incremento en la permeabilidad vascular, vasodilatación, dolor, contracción del músculo liso, la llegada de neutrófilos, la quimiotaxis y por otro lado la activación del complemento. ¿Sí? Bueno, de tarea también se les va a quedar lo que habíamos mencionado. ¿Cómo es que ese proceso inflamatorio tiene algo que ver con la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos? Un anticipo para esa tarea, una ayudadita para la tarea, es que tiene que ver con la acción de algunas fosfolipasas sobre los fosfolípidos de la membrana. Acuérdense que nuestra membrana va a tener fosfolípidos y algunas veces las fosfolipasas hacen que esos fosfolípidos se liberen y esos fosfolípidos darán origen, ¿sí? Serán precursores o se utilizarán como precursores del ácido araquidónico y este a su vez a través de la ciclooxigenasa, de la vía de la ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa dará origen a las prostaglandinas o a los leucotrienos, ¿sí? Acuérdense, los AINES precisamente actúan a este nivel, a nivel de la ciclooxigenasa. Lo que van a inhibir es la síntesis de prostaglandinas y con ellos de tromboxano, ¿sí? Pero también tenemos la otra vía de la lipooxigenasa que da origen a la síntesis del leucotrieno A4 y de los diferentes tipos de leucotrienos, C4, D4, E4 y B4. Y por otro lado, estos mismos fosfolípidos por acción de la fosfolipasa van a activar al isopaf con la síntesis posterior de PAF. ¿Qué es lo que vamos a ver como producto de esto? Agregación plaquetaria, quimiotaxis de eosinófilos y activación de neutrófilos, ¿sí? Entonces, todo esto tiene consecuencias, ¿verdad? Y consecuencias que vamos a ver desde un incremento en la permeabilidad vascular, desde vasoconstricción, si es el caso del tromboxano y agregación plaquetaria. Y aquí, ojo, se les va a quedar otra tarea. ¿Qué tiene que ver todo esto, todo este proceso inflamatorio con patologías como la aterosclerosis? O sea, ¿qué importancia tiene esto que acabamos de ver en la aterosclerosis? Es otra de las tareas. O sea, ya van 3 tareas para este tema. Bueno, entonces hay 2 tipos de respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria crónica y la respuesta inflamatoria aguda. En la respuesta inflamatoria crónica intervienen ciertos tipos de células como los linfocitos CD4+, las células NK, los linfocitos CD8+, y va a tener que ver directamente con la síntesis de algunas citocinas y también los efectos que van a tener a nivel de tejido. En enfermedades como las enfermedades reumáticas, como las enfermedades autoinmunes, esta va a ser la vía inflamatoria, la respuesta inflamatoria que vamos a observar, ¿sí? ¿Qué tipo de citocina es clave? El interferón gamma, entre otros, pero también juegan un papel importante algunas citocinas llamadas proinflamatorias, ¿verdad? Ahora, y lo que vamos a ver es un proceso inflamatorio que se perpetúa, ¿no? Que de una u otra manera está haciendo que se vuelva crónico. Bueno, por otro lado, esto lo vamos a ver un poquito con más detalle cuando veamos el eje o la red neuroendocrino-inmunológica, donde vamos a ver esa conexión que hay entre el sistema nervioso central, entre nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmune. ¿Por qué?
porque nosotros vamos a tener receptores para citocinas, receptores para sustancias que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, como los neurotransmisores, y vamos a tener receptores para hormonas en los 3 diferentes tipos de células, las del sistema inmune, del sistema endocrino y del sistema nervioso, ¿sí? Ahora, ya casi para concluir, ¿cuáles son las citocinas proinflamatorias? TNF, es factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6, 8, 17, es una citocina regulatoria, 18 y 33. Estas son las llamadas citocinas proinflamatorias. Lo que van a hacer es favorecer ese proceso inflamatorio. Y vamos a ver que ese proceso inflamatorio se ve iniciado en ciertas regiones que nosotros conocemos ahora como inflamasoma, ¿sí? Este inflamasoma se va a expresar en células mieloide. Generalmente está compuesto por una serie de oligómeros de naturaleza multiproteica. Están formando parte de este inflamasoma las caspasas, la 1, Picard, NALT y la caspasa 5, ¿sí? Son las que están formando parte de este inflamasoma. Y esta composición del inflamasoma depende de qué iniciador o activador inició a este ensamblaje del fagosoma, por ejemplo, del inflamasoma, perdón. Por ejemplo, puede ser un RNA de doble cadena. ¿Quiénes tienen RNA de doble cadena? Los virus, ¿sale? Entonces, esos virus van a producir o van a inducir la formación de un inflamasoma, ¿verdad? Bueno, estos inflamasomas tienen mucho que ver con los PRRs y su reconocimiento a los PARs, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, dijimos que estos PRRs vienen de las siglas en inglés de Pattern Recognition Receptors, están codificados en células germinales y son los que reconocen a los patógenos, ¿sale? Y dentro de estos PRRs vamos a tener a los receptores tipo TOL, ¿sale? Acción. Bueno, estábamos comentando que ese inflamasoma va a estar activado por una serie de moléculas que a su vez se van a sintetizar y van a llegar hasta el inflamasoma debido a ciertos estímulos que están dados por el microorganismo, ¿verdad? Por los PAMs y por su reconocimiento a través de los PRRs o los Toll-like receptors. ¿Cuáles son esos? NLRP, que se va a ensamblar, es un oligómero que se va a ir ensamblando en el inflamasoma por activación por un muramil dipéptido que está, por ejemplo, en la toxina de Bacillus anthracis. O el NLRP3, que se ensambla por el estímulo de Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, muy importante, Klebsiella pneumoniae, algunos virus y también por algunos cristales, ¿sí? O NLRC4, que es otro oligómero que se empieza a ensamblar por el estímulo de Salmonella typhimurium, Salmonella flexneri, Pseudomonas aeruginosa y algunos DAMs, ¿sí? O AIM2, que se ensambla, también es otro oligómero del inflamasoma, por efecto de la flagelina o por el DNA de doble cadena, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Solamente finalizamos recordando cómo es que esta familia de los receptores tipo TOL actúan como PRRs y cómo es que ellos reconocen a los PAMs, ¿verdad? Esto es muy importante para varios de los mecanismos que hemos visto que se llevan a cabo en la inmunidad innata.
acto de reconocer a un patógeno es un elemento clave para la fagocitosis, es un elemento clave en la inflamación, en la formación del inflamasoma, que son dos mecanismos de la respuesta inmune innata. Gracias, chicos, y no se les olvide hacer su tarea en el Face, en el grupo de Face. Les voy a poner la fecha límite para que me manden sus tareas. Nos vemos. Cuídense mucho y quédense en casa. Bye.